miércoles que viene, 24 de agosto, se recuerda, no creo que pudiéramos hablar, se conmemora, porque no hay ninguna celebración, pero se recuerda un día de mucho pesar en la historia de la iglesia, conocido como The Great Ejection, el día de la gran expulsión en Inglaterra, cuando 2.500 ministros puritanos fueron despojados de su ordenación y de sus posiciones de la iglesia por no someterse, no acomodarse a las desviaciones mundanas de la iglesia, a las demandas estatales del momento. Y entre los expulsados estuvieron puritanos de gran renombre como Richard Baxter y John Flavel y Thomas Watson y Thomas Brooks, personas que tenemos varios cientos de años citando por el legado y el impacto que ellos dejaron. Fueron expulsados, dejados fuera. Ese movimiento de puritanismo, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, probablemente haya sido, como algunos lo han reconocido, como el más grande llamado al arrepentimiento de manera corporativa de la iglesia que andaba en carnalidad. Yo creo que los tiempos quizás no sean tan diferentes hoy. Cuando tú viajas, cuando tú ves, cuando tú escuchas, cuando tú lees, a la verdad que hay mucha oposición a la iglesia dentro y fuera de esa iglesia. Y las naciones no andan mejor, pero las naciones no pueden andar mejor si las iglesias andan como muchas veces han caminado, porque se supone que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y si nosotros ponemos la salinidad, y en muchos lugares así ha ocurrido, de nada servimos. Y si la luz se ha puesto debajo de una mesa, pues ya no alumbramos. En gran manera, el futuro de las naciones depende obviamente de nuestro Dios, pero depende de la iglesia en cada momento, que puede orar, interceder ante ese Dios, ser escuchada y que Dios quiera responder. La historia de la iglesia está ahí para probar que ese ha sido el resultado de los grandes avivamientos. Perdón. Yo he titulado el mensaje de esta mañana, Orando por la Nación, que comenzaremos hoy, terminaremos en una próxima ocasión. Y está basado en una oración, es una oración larga, quizás la oración más larga o de las más largas que tú puedes encontrar en la Biblia. Es una oración pública que el rey Salomón hizo en un momento dado cuando él estaba caminando con Dios, y el texto nos habla que Salomón estaba de pie delante de toda la asamblea. Pero de acuerdo a primero de Crónicas 22:8, Salomón terminó de rodillas el día que oraba. Salomón terminó de construir el templo que Dios le dio el privilegio de construir después que David había querido edificarlo y Dios le había negado el derecho a hacerlo. Pero el mismo día que David recibió la negación, ese mismo día Dios le prometió que su hijo Salomón sería quien construiría el templo, porque él había derramado mucha sangre. Ese día se dispuso, el rey Salomón dispuso de una gran celebración. 22,000 bueyes fueron sacrificados, 120,000 ovejas fueron ofrecidas al Señor, algo extraordinario. La casa de oración que David y luego Salomón quisieron edificar a Dios fue terminada. Y eso es lo que el versículo 10 de Primera de Reyes 8 dice. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. La misma nube que acompañó al pueblo en el desierto, la misma nube
que descendió, el día que descendió al monte Sinaí, el día que Dios quiso hablar con Moisés y darle los 10 mandamientos, la nube que ha descendido, que ha llenado, que ha penetrado esta nueva casa del Señor, una nube representativa de la gloria de Dios, de la presencia manifiesta del Señor, lo que los rabinos judíos llamaban la Shekinah, gloria de Dios. Amados hermanos, nosotros no tenemos hoy en día una nube que nos recuerde, que nos deje ver la presencia manifiesta de Dios. Pero en la historia de la iglesia hay algo registrado, conocido como la presencia manifiesta de ese Dios, que en ocasiones es tan tangible que tú casi puedes palparla. De hecho, era el tema predilecto de predicación y de su vida de A.W. Tozer en el siglo pasado. Cuando un creyente, y peor aún, cuando una iglesia pierde el sentido de la presencia manifiesta de ese Dios, ese creyente, esa iglesia comienza a recordar las cosas de Egipto, para usar el vocabulario del pastor Chacho el domingo pasado, y no pasará mucho tiempo cuando él o toda la iglesia se encuentre viviendo en Egipto nuevamente. Cuando tú ores por ti mismo, cuando tú ores por la iglesia de nuestros días, pídele a Dios continuamente que no nos quite la presencia manifiesta o su presencia manifiesta al precio que sea, independientemente de que te cueste sacrificios, estilo de vida, menos ingresos, menos relaciones o menos diversiones. La pérdida del sentido de la presencia de Dios no tiene precio. Eso no es un precio que tú te puedes dar el lujo de pagar. Es esa pérdida lo que hace que los mandamientos de Dios se hagan gravosos. Es esa pérdida lo que hace que la vida cristiana se vuelva rutinaria, más de lo mismo. Es esa pérdida la que provoca el deseo de vivir en Egipto otra vez, o por lo menos de visitar a Egipto los fines de semana, o de irnos de vacaciones a Egipto. Como dice el refrán, ¿verdad? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Cuando la nube llenó el templo, ese día dicha nube fue tan densa que los sacerdotes tuvieron que salir. El sentido de la presencia de Dios fue tan extraordinario, es como que ellos y Dios no cabían en el mismo lugar. Ahora, como nosotros veremos, y el mismo Salomón afirma, Dios no necesitaba de ese templo. El templo necesitaba a Dios. Adán y Eva fueron expulsados del jardín, fueron expulsados de la presencia de Dios, pero Dios nunca perdió el deseo hasta el día de hoy, y no lo perderá, de morar con su pueblo. Y buscó la forma de hacerlo todo el tiempo. Y en el Antiguo Testamento, el punto de contacto, el punto de reunión del pecador y el Dios perdonador era el tabernáculo y eventualmente el templo. En nuestros días, el punto de contacto donde el pecador y Dios Padre se juntan es Cristo Jesús. Jesús es para nosotros lo que el tabernáculo y el templo fueron para el pueblo judío. De hecho, Jesús mismo se refirió a él como el templo que ellos destruirían, y 3 días después él lo reconstruiría en 3 días. Tanto es así que cuando tú llegas al libro de Apocalipsis en 21-22, se nos dice que en la ciudad nueva, en la Nueva Jerusalén,
dice Juan escribiendo, no vi en ella templo alguno. El templo anterior no estaba, el tabernáculo no estaba, pero Juan nos explica por qué. No vi templo alguno porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Y hacia allá vamos, rumbo a la gloria, rumbo al jardín otra vez de donde fuimos expulsados. En el interín hay mucha oración que hacer. En el interín hay mucha reflexión que hacer. Hay muchas vueltas que dar. Y la oración que yo estoy a punto de leer es larga, pero yo creo como oraba que es preferible oír la voz de Dios a la voz del hombre, de manera que no importa cuán larga sea, la vamos a leer, no completa hoy, pero la vamos a leer por completo entre hoy y el próximo mensaje que lidie con este texto. Yo estoy seguro que mientras estemos leyendo la oración, si yo no hago este comentario ahora, alguien lo estará pensando de manera que vamos a hacerlo conjuntamente. Cuando lees la oración es tan extraordinaria, tan centrada en Dios, en sus propósitos, tan llena del corazón de Dios, que tú te tienes que preguntar de manera natural, pero el hombre que hizo esta oración en este momento es el mismo hombre que se dio a los placeres y acumula 1000 mujeres para sí. Y la respuesta es que el mismo Salomón que hizo una cosa, hizo la otra. Y yo creo que ya antes de leer la oración misma es una enseñanza de que es posible en un momento dado estar caminando con Dios con tal intimidad de poder orar de esta manera. Esta oración probablemente supera a todas nuestras oraciones y que en otro momento posterior pasar de lo sublime a lo, no solamente a lo ordinario, pero a la miseria humana. Que en un momento dado tú puedes orar como el mejor de los creyentes y en otro momento como el peor de los incrédulos podría ser tu comportamiento. Y pensar que la única diferencia entre una cosa y la otra es el grado de cercanía o de lejanía a Dios. En cualquier momento de nuestro caminar con Dios, de tu caminar o de mi caminar, nuestras vidas reflejarán el lugar donde nos encontramos viviendo. O reflejamos el reino de los cielos, o reflejamos el reino de los hombres. O reflejamos a Egipto, o reflejamos la tierra prometida. O reflejamos lo sagrado, o reflejamos lo mundano. O reflejamos la gloria de Dios, como Salomón está haciendo en esta oración, o reflejamos la miseria humana, como Salomón mismo la reflejó posteriormente. Cuando Salomón hace esta oración, narrada en el capítulo 8 de Primera Reyes, Salomón suena como un siervo humilde, dependiente de Dios, que necesita a Dios, que está consciente de la necesidad de la misericordia de Dios, revela a alguien que está caminando en intimidad con Dios. Y sin embargo, es ese Salomón el que se pierde en el camino y al perderse perdió el sentido de lo sagrado y con eso se perdió el resto. Cuando nosotros caminamos cerca de Dios, nosotros tendemos a alejarnos del pecado. Eso es como ocurre. Pero cuando nosotros comenzamos a alejarnos de Dios, usualmente la espiral es de esta forma. Primero coqueteamos con el pecado, luego consideramos hasta dónde vamos a pecar y finalmente vivimos en el pecado, pero para ese entonces hemos perdido el sentido de dónde vivimos. Coqueteamos, calculamos y vivimos. Y yo creo que eso le pasó a Salomón. Pero el punto del mensaje de esta mañana es el contenido de la oración. Y no solamente el contenido de la oración, es la enseñanza de cómo orar. Y de cómo orar cuando de interceder se trata
y de cómo orar cuando de interceder por la nación se trata. Yo creo que eso es algo que nosotros hacemos poco. Dios instruyó a que oráramos por las naciones. Dios instruyó al pueblo de Israel en la nación donde tú vas, como exiliado, como disciplina de Dios, procura el bien de esa nación, lo cual implica también orar, porque en su bienestar está tu bienestar. Este es el rey Salomón. Voy a leerte una porción, comentamos o exponemos esa porción, y así seguiremos hasta pararnos en algún lugar. Versículo 22 de Primera de Reyes 8. Entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió las manos al cielo y dijo: oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestra misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, te ruego que se cumpla tu palabra que hablaste a tu siervo, mi padre David. Salomón está de pie junto con la asamblea, está delante de la asamblea. De acuerdo a Segunda de Crónicas 6:13, Salomón estaba en los atrios del templo. Estaba frente al altar de bronce, lugar perfecto para simbolizar lo que implica acercarnos a Dios. Porque el pecador, cuando venía al templo, se acercaba al sacerdote y el sacerdote lo acercaba con su sacrificio al altar de bronce. En otras palabras, tú vienes a acercarte a Dios por medio de un sacrificio que perdone tu pecado. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios, lo hacemos por medio de otro sacrificio, el de Cristo Jesús. Y por eso es que oramos en el nombre de Cristo. Él es quien ha perdonado nuestros pecados. Él es quien permite que yo pueda acercarme a Dios, porque el pecado me aleja de Dios. Y ahí está Salomón, con las manos alzadas, que metafóricamente se ha interpretado como una disposición interna de la mente, del corazón, de decirle a Dios: Dios, lo que tú envíes, yo recibo. Lo que tú me des está bien con mi alma. E inmediatamente después, Salomón confiesa, afirma la singularidad de Dios, lo incomparable que Dios es, cuando dice: no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú eres Dios. Eso es una afirmación del primer mandamiento de la ley de Dios: no tendrás otros dioses delante de mí. Es una reafirmación del Shema, del que habló el pastor Reinaldo. Escucha, oh Israel, Dios es uno, Jehová es uno. Y cuando Salomón estaba diciendo esto, en esencia lo que estaba diciendo es: no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. No, tú no tienes competencia, no hay razón, no hay forma de que nosotros, tus hijos, aquí debajo, podamos edificarnos, pensar, crear ídolos en nuestros corazones o con nuestras manos que pueda sustituirte. Tú eres único, tú eres incomparable, tú reinas por encima de cualquier otra cosa, de manera que no hay persona, no hay cosa, no hay profesión, no hay póliza, no hay posición, no hay posesión que pueda tomar el lugar de Dios. Y cuando cualquiera de esas cosas guía nuestras vidas, demanda nuestras vidas, nos lleva a tomar decisiones en nuestras vidas, esa cosa, persona, situación, procesión se constituye en el Dios que compite con el único verdadero Dios. Salomón lo dijo poéticamente: no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Pero lo que Salomón hace es que inmediatamente
toma palabras que Dios había dicho de él mismo y se las cita a Dios. Escucha, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Eso fue más o menos lo mismo, casi idéntico a lo que Dios le dice a Moisés cuando pasa delante de él, mostrándole una parte de su gloria, y le dice que Él es ese Dios que guarda el pacto y la misericordia con millares de aquellos que le temen. De manera que lo que Salomón está haciendo, en vez de él crear palabras para orar, él toma las palabras que ya Dios le había dado a su pueblo y se da ahora de regreso a Dios. Y si eso te suena un tanto extraño, recuerda lo que tú y yo hacemos cuando oramos del Padre Nuestro. Tomamos palabras que Dios nos dio y la oramos de regreso a Dios. Esa es la mejor manera de orar. Es tomar prestado las palabras que ya Dios nos dio para orar y hacer uso de ellas. Lo que Salomón está diciendo es: yo sé que tú eres un Dios fiel, porque tú lo dijiste, yo lo he creído, porque tú lo has demostrado, y por eso, porque tú eres un Dios fiel, porque yo sé que tú guardas la misericordia con millares, porque yo sé que como eres fiel, tú cumples tu promesa. Esa es la razón por la que yo estoy orando ahora. Yo no tengo otra razón que no sea tú mismo para orar. Yo tengo un deseo, pero la razón para orar es porque yo sé que tú me estás escuchando y tú vas a responder. Escucha como él lo dice en el versículo 26. Te ruego que se cumpla tu palabra, ya tú la habías dado, que hablaste a tu siervo mi padre David. Y con eso Salomón no está ni demandando que Dios cumpla su promesa, como que dice: tú lo prometiste, dámelo, como a veces los hijos le dicen a los padres. No, él no está demandando eso. Él no está tampoco recordándole a Dios porque a Dios se le olvidó y tuvo amnesia de la promesa. No, lo que Salomón está diciendo es: yo estoy pidiéndote que tú lo cumplas porque yo sé que tú lo prometiste. Como tú lo prometiste, yo sé que tú lo vas a hacer, porque no hay manera que tú no cumplas tu palabra. Y como yo sé que tú lo vas a hacer, lo que yo te estoy pidiendo es que me permita verlo con mis ojos. Déjame verlo, porque yo sé que va a pasar. ¿Cómo yo sé que va a pasar? Porque tú lo prometiste, se lo prometiste a mi padre David. Y ya yo vi el primer cumplimiento, y es esta obra, este templo que está aquí, que tú lo prometiste. Pero también tú prometiste que sobre el trono de David siempre se sentaría un descendiente de David. Déjame verlo, haz lo que se cumpla. Y en el tiempo se cumplió, porque ese que se sentó en el trono de David permanentemente no es otro que Cristo Jesús hasta el día de hoy. Salomón está diciendo: acuérdate que tú dijiste que tú hiciste estas promesas. Hermano, yo estoy tratando, ¿verdad? No tanto de extraer cada punto teológico de la oración. Yo estoy tratando de que veamos la oración y aprendamos a orar. Y una de las cosas que está claro en esta oración es que tú tomas las palabras de Dios y se la ora de regreso a Dios. ¿Y cómo tú haces eso? Déjame darte una ilustración. Traté de explicar cómo Salomón lo hizo, pero te voy a dar una ilustración de cómo tú lo puedes hacer. Tú recuerdas con frecuencia, yo también, Romanos 8:28, que todas las cosas cooperan para bien. El día de mañana tú estás en una situación difícil, con tus hijos, con tu esposo, con la iglesia, con el pastor, con el vecino, con la nación, con tu jefe, no importa. Tú estás orando y te dices: Señor, tú dices que todas las cosas cooperan para bien. Yo lo creo, yo lo afirmo. Tú eres un Dios que hace cooperar todo para bien. Esta situación en la que yo me encuentro también cooperará para bien. Déjame verlo con mis ojos. Oraste la misma palabra de regreso a Dios. ¿Cuál es el chance de que Dios no cumpla su palabra? Esto es lo que Salomón está haciendo. Ahora recuerda, Salomón está conectado a Dios en este momento. Él está viviendo en intimidad con Dios. Esa es la razón por la que él puede orar como está orando. Y ahora escucha las palabras de Salomón, el versículo 27. Pregunta, esta es una pregunta de Salomón: pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra?
La respuesta es retórica. Claro que no. Escucha la respuesta de Salomón. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Yo te he pedido que venga y mora entre nosotros, pero yo sé que tú no puedes morar en esta casa. Es simplemente que yo sé que este es el punto de reunión, el punto de contacto entre la humanidad caída y tú. De manera que yo quiero que este lugar se mantenga activo de comunicación contigo. Dios no mandó a construir el templo porque iba a beneficiar a Dios. Dios no puede beneficiarse absolutamente de nada porque Dios lo tiene todo. Dios mandó a construir el templo para beneficio del pueblo de Dios. Donde el hombre vendría a orar, a sacrificar y a encontrar perdón por sus pecados, es este lugar. Hermano, Dios nunca ha hecho, nunca ha creado, nunca ha dicho absolutamente nada que a Él lo pueda beneficiar. ¿Te imaginas eso? Un ser que ha dicho mucho, que ha hecho mucho, que ha creado mucho y nada de eso ha sido para su beneficio porque Él lo tiene todo. Todo lo que Dios ha dicho y hecho, lo ha dicho y lo ha hecho para el beneficio de sus criaturas. Salomón lo sabe. Pablo lo sabía cuando fue a Atenas. Dice que Dios no habita en templo hecho por manos humanas, como si Él necesitara de algo o de alguien. Salomón sigue orando, pero Salomón está orando porque él sabe que en la fidelidad de Dios, Él va a escuchar y va a responder. En el último caso, cuando tú trabajas la razón, es algo que a mí me gusta hacer conmigo mismo. Cuando yo trabajo la razón de por qué yo hago lo que hago o no hago lo que hago, o digo lo que digo, me gusta encontrar como la causa final. Nuestras oraciones son pocas porque nuestra creencia en la fidelidad de Dios y en el hecho de que Dios me está escuchando y va a responder, no importa la oración que yo haga, y la va a responder para mi bien, porque esa creencia no está. De lo contrario, oraríamos continuamente. Hermanos, cada vez que Dios responde una oración que tú haces, ten por seguro que la respuesta que vendrá de parte de Él será mejor que la petición que tú has hecho. ¿Te imaginas que tú tengas esa garantía? Pídeme lo que tú quieras. Ahora escucha lo que Dios va a decir. No te estoy diciendo que te voy a dar todo lo que pidas. Te estoy diciendo que cada vez que me pidas te voy a dar algo mejor de lo que me pidas. Que tú lo aprecies, eso es otra cosa. Cada oración que no hicimos, pero que Cristo como intercesor hizo por mí, o el Espíritu de Dios hizo con gemidos indecibles por mí, es otra evidencia más de la fidelidad de Dios que me da cuando yo todavía ni siquiera he pedido. Cada oración no respondida. No, tacha eso es mala teología. Cada oración respondida, porque Él las responde todas, pero cada oración respondida con un no por parte de Dios es otra evidencia de su fidelidad, porque cuando lo pedí y Dios dijo no, yo no sabía lo que estaba pidiendo. Y Dios me dijo, eso es lo que tú quieres, pero eso no es lo que a ti te conviene. Y en el versículo 28 de esta oración, Salomón suena como un verdadero intercesor, con un corazón que siente por el pueblo de Dios. Pero recuerda que lo único que Dios está haciendo es dándonos como una tipología en Salomón, como intercesor, del mejor intercesor de todos, que es Cristo Jesús. De manera que si esto suena como, wow, qué corazón, imagínate el de Jesús. Esta es solamente una reflexión del corazón de Dios. Escucha a Salomón el intercesor. No obstante, atiende la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar y escuche la súplica de tu siervo, ¿y qué más?
y de tu pueblo Israel. No solamente que escuche mi súplica, yo quiero que tú escuches al pueblo cuando ores. Y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Wow. En el versículo 28, Salomón usa 3 palabras para referirse a la oración. La misma palabra oración, que es como la oración de intercesión regular que tú y yo hacemos. Luego se refiere a escuchar la súplica. Esa es otra oración más intensa, de mayor fervor. No sé cuántas veces nosotros suplicamos, porque tengo la impresión de que la mayoría de las veces oramos. Y luego Salomón dice, escucha el clamor. El clamor es como esa oración que tú haces cuando estás en dificultad, que tú la haces casi con hipios. El autor de Hebreos dice que durante su vida, Cristo oró con clamor y súplicas. Esa oración que Cristo hizo, clamando, con dolor, con pasión, con deseo. Salomón está pidiendo que Dios mantenga sus ojos sobre esta casa. ¿Por qué? Porque ahí es que la gente va a venir a orar. Él está pidiendo que Dios cuide a su pueblo. Eso es lo que le está pidiendo, que tenga sus oídos atentos a su pueblo cuando vengan a esta casa a orar. ¿Por qué? Porque ese es el punto de reunión. Y yo lo que quiero es que tú le oigas. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver más adelante. Porque cuando tú le oigas, tú vas a responder. Y no solamente tú vas a responder a sus oraciones, como ya dijimos, que tú lo vas a hacer mejor de lo que ellos pidieron. Versículo 30, escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel, de ambos. Yo quiero que tú me oigas a mí, pero yo lo que te estoy pidiendo es que lo oigas a ellos. De manera que esta es una oración extraordinaria. Es como que Cristo esté en los cielos ahora diciéndole al Padre, mira, yo quiero que tú me vas a oír a mí cuando yo interceda por ellos, pero yo quiero que tú lo oigas a ellos también. Y lo único que Salomón está haciendo, todavía no había pedido nada, es invocar el nombre de Dios. Tú dijiste, mi nombre estará allí. En otras palabras, tú has invertido la gloria de tu nombre sobre este templo. No en lo material, sino en lo que aquí puede ocurrir. El perdón de pecados, la expresión de misericordia, el despliegue de gracia, la expresión de tu corazón. Escucha cómo Salomón resume en 2 palabras en el versículo 30 como la oración, como el deseo entero de lo que él va a decir. En 2 palabras al final del versículo 30. Escucha y perdona. Eso es. Lo único que te estoy pidiendo, Dios, es que escuche y perdone. Cuando Salomón comenzó a orar por el pueblo, él comenzó a orar por perdón. Yo mencionaba esta mañana, pero ya me he oído decir esto no sé cuántas veces, lo seguirán oyendo. Yo aprendí a orar por perdón de manera prioritaria prácticamente todos los días de la Biblia. Y ahí es donde Salomón comienza. Si es verdad, ¿de dónde viene mi idea? Si es verdad que nuestros pecados hacen separación entre Dios y nosotros, y yo sé que Cristo los perdonó, pero ahí en lo temporal hay una cierta distancia que también ocurre. Y yo quisiera que mi distancia esté cerca todo el tiempo. De esa misma manera, prácticamente cada oración al final del día de mi oración comienza pidiendo perdón. Salomón ahora lo que hace es que él conoce la historia del pueblo judío anteriormente. Él conoce la historia durante el tiempo de los jueces. Él sabe que durante el periodo de los jueces, en ese libro narrado, en ese libro que lleva su nombre, 350, 400 años de rebelión, opresión de parte de tribus extranjeras. Clamor de parte del pueblo a Dios. Dios escucha, perdón. Liberación, rebelión, clamor, perdón, liberación. 7 ciclos de eso. Salomón dice, está caminando cerca de Dios, recuerda. Este pueblo va a hacer lo mismo otra vez.
que déjame anticiparme y pedir de manera futurista que Dios perdone sus pecados cuando ocurra. Wow. Eso es como Cristo en la cruz. Padre, las consecuencias que vienen sobre este pueblo, como consecuencia de estos clavos, todavía no han llegado, pero perdónalos porque no saben lo que hacen. Salomón está tipificando la intercesión de Cristo. Él no lo sabe, pero Dios lo está usando para reflejar su corazón. Escuche. La primera petición de Salomón es por justicia. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige juramento, y viene y jura delante de tu altar en esta casa, en el templo, escucha desde los cielos y obra y juzga a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. ¿De qué está hablando Salomón? Bueno, en la antigüedad, en el pueblo de Israel, al igual que hoy, habían casos personales, pero habían casos también nacionales donde esta persona peca contra esta persona. Esta persona dice que las cosas fueron de una manera, esta persona dice que fueron de otra manera. No hay testigos. ¿Y ahora? Bueno, los ancianos de Israel traían a esas dos personas, o si eran más de dos, a esos dos grupos, quien sea, lo traían al altar. Y ahí en el altar le pedían que jurara de cuál era la verdad. Y Salomón dice, cuando no se sepa a dónde que cae la verdad, yo te pido que tú juzgues desde los cielos, haga que el culpable pague y que el inocente quede libre. ¿Tú piensas que eso es una oración que podemos hacer en esta nación o en cada nación? Cuando los tribunales no sean confiables, cuando los jueces no sean confiables, cuando las leyes no sean confiables, cuando la corrupción llega a un grado tal que al final y las redes sociales se involucren, no se sabe quién es el culpable, quién es el inocente. En vez de pelearnos en las redes sociales y decirnos cosas, esto es como tú lo vas a hacer. Tú vas al trono de la gracia, al juez del cielo y la tierra, y le dices, Señor, que se haga tu justicia, que la culpa caiga sobre el culpable y que el inocente salga libre. Y que tú creas que Dios es soberano. Segundo, Salomón ora por el rescate de la nación si ésta es derrotada por otra nación como castigo de parte de Dios. Escucha, versículos 33 y 34. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante de un enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelven a ti, confiesan tu nombre y oran y te hacen súplica en esta casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a la tierra que diste a sus padres. Israel había estado involucrado en múltiples guerras y perdió un número de conflictos simplemente por haber pecado. No se suponía que fuera así. Pero recuerda que si bien es cierto que los conflictos entre las naciones, y hoy tenemos muchos de ellos en el mundo, si bien es cierto que se dan por el pecado en el corazón de los hombres, no es menos cierto que ellos no ocurren despegados de la providencia y la soberanía de Dios. Dios permite, Dios orquesta, Dios suprime, Dios trae. En la época de los jueces, la opresión que Israel sufrió en cada uno de los casos era el fruto de su pecado, y cuando fue liberado, fueron liberados por intervención del mismo Dios. Pastor, pero hoy no tenemos un Israel, no hay una nación así como especial. No, pero hay una iglesia. Y hay una iglesia que parece estar siendo derrotada por el secularismo de nuestros días. Hay una iglesia que en Occidente, en Norteamérica, en Europa, ha perdido su influencia y su relevancia, pero primero perdió su trascendencia, su conexión con Dios. Tú no puedes perder como iglesia tu relevancia
y tu influencia si no has perdido tu trascendencia primero. De manera que el llamado hoy en día, de manera aplicada con este texto, es a llamar a la iglesia que está siendo perseguida, que está siendo debilitada, que está siendo oprimida, con todas las predicciones futuras de que las cosas quedarán peor, a hacer un llamado al arrepentimiento al pueblo de Dios, a regresar a ese Dios. Y Salomón nos dice en el versículo 33, de qué manera, cuáles son los requisitos. Si se vuelven a ti, confiesan tu nombre y oran y te hacen súplica en esta casa. Esa es la manera como regresamos. Esa es la manera como nosotros podemos pedirle a Dios que fortalezca su iglesia otra vez. Que la iglesia sea la iglesia una vez más, donde una vez lo fue. Que las naciones puedan tener la influencia que tuvo el movimiento puritano. Harvard, la famosa Universidad de Harvard, fue creada por puritanos. No solamente por puritanos, por puritanos calvinistas. Y cuando comenzaron a llegar para entrenar ministros, cuando comenzaron a llegar los teólogos armenianos, bajaron y fundaron a Yale. Más de 125 instituciones educativas, universitarias y que llaman colleges en Estados Unidos, fueron fundados por cristianos que salieron de ese movimiento puritánico que quería transformar su sociedad. En tercer lugar, Salomón pide para los casos cuando Dios haya causado que el clima cambie como consecuencia del pecado del hombre, como cuando la lluvia deje de caer y haya sequía. De hecho, en el libro del profeta Oseas, Dios dice: yo causé sequías, en un lugar llovía mientras en otro habían inundaciones, y no te volviste a mí. Dios directamente dice: yo produje cambios en ciertos lugares donde no había agua y la gente iba corriendo de una ciudad a otra ciudad en busca de agua, procurando que te volvieras a mí, y no te volviste a mí. Salomón dice: si el pueblo ora, confiesa su nombre y se vuelve en sus malos caminos. Salomón expresa el deseo de que Dios le perdone. Cuando Salomón expresa el deseo de que Dios les perdone, lo que él está expresando es el deseo de Dios de perdonar al pecador que se arrepiente. Eso es literalmente lo que está haciendo. Este es un reflejo del corazón intercesor del Cristo futuro. Pues Salomón una y otra vez está diciendo: cuando esto pase, cuando aquello pase, yo te pido que tú escuches su clamor, su oración, cuando vengan a ti, que lo tengas en cuenta y que les perdone una y otra vez. Una y otra vez. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia, versículo 35. Por haber ellos pecado contra ti. Y oren, después que les secaste los cielos, y oren hacia este lugar y confiesen tu nombre y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar y envía lluvia sobre su tierra, la que le diste a tu pueblo por heredad. Enséñales el buen camino. Están ciegos, están perdidos, no saben cómo caminar. Enséñale el buen camino para que ellos puedan, enséñale la vereda por donde trillar, por donde ir, porque se perdieron. Eso es exactamente lo que Cristo quiere hacer contigo y conmigo. Hermanos, yo sé que dado todos los avances tecnológicos que tenemos, cada vez que hay cambios climáticos tenemos explicaciones científicas de por qué ocurren. También las había en los tiempos de Israel, lo que no había era ciencia. Lo que a la luz de la Biblia no me puedes decir es que esos cambios ocurren lejos de la soberanía y la providencia de Dios. Divorciado del control absoluto que Dios tiene. Cuando Él mismo ha declarado, no es que
2 pajarillos, no el cielo, las nubes, los mares, no, 2 pajarillos no caen al suelo sin mi consentimiento. Nosotros no podemos perder de vista que todos los acontecimientos, cada vez que lees los periódicos, lo que tú lees tiene 2 lecturas. Una es la que nosotros le damos aquí abajo y otra es como Dios la ve desde arriba. Y esas 2 lecturas son completamente diferentes con frecuencia, o siempre. Tu confianza está en el Dios a quien Salomón le está orando. Pero tú no puedes dejar de hacer algo que Salomón está haciendo, ni yo tampoco. Y aquí tenemos que confesarnos todito, y es que tenemos que interceder. Tú quieres ver cambios en tu familia, en las naciones, en tu iglesia, en ti mismo. Tú tienes que orar. Tú y yo tenemos que orar, devolvernos, volver a Dios, regresar a Él y creer que Él nos va a escuchar y nos va a responder. Número 4, Salomón ora por cuando la nación esté pasando por medio de plagas, ¿suena familiar? Pestilencias o cualquier enfermedad por causa del pecado, para que Dios escuche a cualquier hombre que eleve su clamor hasta Él, o si la nación entera ora. En nuestro caso, si la iglesia entera ora, o un solo creyente ora, para que Dios escuche. Salomón está intercediendo por situaciones, calamidades, enfermedades, opresión, pecado. Y lo único que él quiere es que Dios escúchalo. Ten piedad. Escucha, versículo 37 al 40. Si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay pestes o plagas, langosta o saltamontes, si un enemigo los sitia en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo el pueblo de Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo sus manos hacia esta casa, cuando se haga así, escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, y perdona, ahí está otra vez, actúa y da a cada uno conforme a sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Para qué tú quieres? ¿Para qué tú quieres que Dios perdone a gente que merece el castigo y la disciplina? Escucha, versículo 40. Para que te teman todos los días que vivan sobre la superficie de la tierra que diste a nuestros padres. En esos párrafos hay diferentes dificultades en las que la nación de Israel pudiera estar involucrada. Y ahí están enfermedades y plagas. Yo sé que nosotros podemos hablar de que hubo una investigación y un virus se escapó de un laboratorio de investigación en una nación del Oriente y que esa es la causa de toda esta pandemia que nosotros tenemos hoy. Pudo haber sido. O que alguien estuvo manipulando el virus y que eventualmente fruto de eso terminamos como terminamos. Puede ser, pero no divorciado, despegado de la soberanía y la providencia de Dios. Eso no ocurre, no va a ocurrir. 1 millón de personas, más de 1 millón de personas se pueden morir de la última pandemia, pero no despegada de la providencia de Dios. O no estamos hablando del mismo Dios. La gente muere cuando Dios dice que ya terminó su vida aquí debajo. Ahora, no sé si tú notaste el énfasis de Salomón, el énfasis personal. Versículo 38. Conociendo cada cual la aflicción de su corazón. O sea, tú vas a orar, pero cada cual sabe como cuánto me tengo que arrepentir, porque cada cual conoce la aflicción de su corazón. Versículo 39. Actúa y da a cada uno conforme a sus caminos, ya que tú conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Ahora, cualquiera oye eso, lee eso y piensa, no, pero Salomón ahora sí quiere que Dios le baje el brazo al pueblo de Israel. No. Escucha porque Salomón sí sabe que cada uno de nosotros tiene diferentes cosas y grados distintos de arrepentimiento que llevar a cabo. Pero oye lo que Salomón quiere. Versículo 40. Y lo que Salomón quiere
Es lo que Dios quiere. ¿Cómo yo lo sé? Porque esto está aquí para ejemplo nuestro y porque Él simboliza al intercesor futuro que es Cristo Jesús. Versículo 40, para que te teman todos los días. Y cuando la palabra es usada, la palabra temer en ese contexto, lo que implica es para que te reverencien, para que te amen, para que te obedezcan, para que te honren, para que te teman todos los días que viven sobre la superficie de la tierra que diste a nuestros padres. Salomón está interesado en una sola cosa: escúchalo, perdónalos y bendícelos. ¡Wow! Y Dios está interesado en la misma cosa. Quiero escucharte. Cuando te escuches, si tu corazón es genuino, contrito, humillado, quiero perdonarte y quiero bendecirte. Pero no vienes. O no vienes con el corazón contrito. Pero al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Número 5, Salomón ora por favor, o ora a favor del extranjero que vive en tierra de Israel. Nosotros tenemos extranjeros en nuestro país. Extranjeros que han venido del norte, del sur, del este y del oeste. Si había una nación donde no había razón para orar por el extranjero, era la nación de Israel, porque ellos eran el pueblo elegido. Nosotros somos los judíos, el resto son gentiles. Hubo rabinos que llegaron a pensar que Dios creó los gentiles para atizar el fuego del infierno y usarlo de combustible. O sea que si había una vez, una nación donde no había que orar por el extranjero, sería esa. Pero escucha a Salomón, reflejando el corazón de Dios. Versículo 41 y 42, y con este cerramos. También en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. En otras palabras, hay extranjeros que han venido, que van a llegar a Israel porque han oído de que este es el pueblo donde tú estás obrando. Hay gente que ha venido aquí a la IBI más de una vez, en múltiples ocasiones, que han pasado adelante y me han dicho: pastor, estamos considerando mudarnos a Santo Domingo porque nosotros vemos que Dios está obrando aquí y donde nosotros vivimos como que nosotros no vemos eso. Salomón está diciendo, cuando ese extranjero venga, cuando venga a orar a esta casa, entonces viene a esta casa. Escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida. Escucha al extranjero también. Escúchalo también como quiero que escuche al pueblo de Israel, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman. Esa es la gran comisión. La gran comisión es que todos los pueblos de la tierra escuchen y sepan del nombre de Dios y le lleguen a temer como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Salomón está diciendo: mi deseo es tu deseo. Tú quieres que la gloria de Dios cubra la tierra, como Dios dijo en el Antiguo Testamento. Pues eso es lo que te estoy pidiendo. Cuando el extranjero venga, permítele que venga y permítele que te conozca. Y cuando él ore, que tú le escuches, que tú le respondas, que tú le bendiga y que él sepa que fue bendecido en el pueblo que llevaba tu nombre sobre él. ¿Está dispuesto a orar por los venezolanos, los colombianos, los peruanos, los bolivianos, los cubanos, los puertorriqueños? ¿Te va acercando? Los mexicanos, los norteamericanos, los canadienses, los haitianos. Que Dios los escuche. Que ellos sean convertidos, que ellos le lleguen a temer, para que todos nosotros contribuyamos a reflejar la gloria de nuestro Dios y su misericordia y su gracia y su perdón. Salomón quiere que Dios quede conocido en todas las naciones. Pregunta, retóricas y de cierre y de reflexión. ¿Tenemos nosotros esa clase de intención cuando pedimos algo o por alguien
o por alguna nación. Bueno, pastor, es que yo nunca pido por las naciones y menos por algunas. Bueno, es tiempo de arrepentirnos y cambiar. Mi oración es que Dios te escuche y te perdone y te bendiga. Estamos nosotros tan centrados en Dios como Salomón estaba ahora al orar, que cuando pedimos que Dios escuche nuestra oración, estamos más bien deseando que la gloria de Dios sea vista cuando Él responda a la oración que hicimos. ¿Es eso? O sea, cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que queremos? Que Dios me resuelva el problema temporal que tengo, o yo quiero que, independientemente de si Dios lo resuelve o no lo resuelve, o cómo lo resuelva, que en la resolución o no del problema la gloria de Dios sea vista. No, pastor, así no. Yo lo que quiero es que Dios me arregle la cosa. Lo que esté roto, que lo arregle. Bueno, te puedes arrepentir y mi deseo es que Dios te escuche y que Dios te perdone y que Dios te bendiga. Pero es más importante el despliegue de la gloria de Dios que el arreglo de mis problemas. Pedimos por los extranjeros que habitan en nuestra nación y los que están llegando. Básicamente nuestras oraciones están centradas en nuestros intereses y problemas. Estaba conversando con alguien el viernes en la tarde, una persona joven, quería que le ayudara con algunas decisiones. Y le decía, mira, la decisión es importante, pero dado los años que tengo caminando con el Señor, déjame decirte que Dios está más interesado en lo que Él va a hacer en la búsqueda de tu decisión en ti. Lo que Él va a hacer en ti mientras tú buscas su rostro y su decisión final, que la decisión misma que tú quieres encontrar en este momento. Y en cada una de las coyunturas en las que tú y yo nos encontramos, Dios está más interesado en lo que Él va a hacer en ti en relación a la imagen de Cristo. En medio de esa coyuntura en la que te encuentras, que en sacarte de la coyuntura en la que estás. Alguien me decía, ahora cuando fui a México, Reinaldo estaba conmigo, de manera que no estaba conmigo en esta reunión, pero sabe que esta reunión se dio y conoce este testimonio. Alguien me decía, estoy teniendo ciertas dificultades, voy a dejarlo bastante anónimo, en esta situación, y estoy viviendo en este lugar, y yo no sé si ese es el lugar donde Dios me quiere. Y yo le dije, ¿dónde tú estás? En tal lugar. Sí, ahí es donde Dios te quiere. ¿Y cómo tú sabes? Porque en cualquier momento de la historia, en cualquier momento particular de la historia, donde tú estás es donde Dios te quiere. Porque si no te quisiera ahí, estuviera en otro lugar donde Él sí te quiere. Él es soberano. Él es soberano sobre mis deseos. Le dije, déjame ilustrártelo. Jonás, antes de que estuviera en el pez, en el vientre del pez, ¿dónde Dios lo quería? En Nínive. Cuando él estaba en el vientre del pez, ¿dónde Dios lo quería? En el vientre del pez. Por eso estaba ahí, porque eso era lo que Jonás necesitaba para llegar a aprender de lo que implica desobedecer a Dios, no seguir la voluntad de Dios, oponerse a Dios, y no había ningún otro lugar como el estómago del pez para él descubrir eso, de manera que esa era la voluntad de Dios. En cualquier momento de la historia donde tú estés, ese es el lugar donde Dios te quiere. Como yo sé que Dios me quería predicando hoy en este púlpito, porque aquí estoy predicándolo. Si Él hubiese querido que yo estuviera en México, hubiese parado todos los aviones, me deja en México y allá estuviera yo predicando en el día de hoy si fuera necesario. Pero recuerda, en la medida que intercedemos por otros y por nosotros, Dios está más interesado en lo que hace en ti, en la formación de su imagen, que en cualquier otra cosa que tú estés pidiendo, tratando de hacer o logrando. ¿Cómo yo sé eso? Porque está aquí. Porque el propósito eterno de Dios, exclusivo para cada uno de sus hijos. Eso es increíble que Dios dice, mira, yo te voy a decir
¿Cuál es mi propósito para ti, para ti, para ti, para ti? Y es exclusivo. Es la formación de la imagen de mi Hijo, 8:29, desde la eternidad pasada. Toda tu historia, la buena, la mala y la no tan buena, está orientada a formar la imagen de mi Hijo en ti. Salomón está ahí intercediendo. Y aunque él no tiene estos conceptos que están tan claramente como lo tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, él sí tiene el mismo concepto del carácter de Dios. Que Dios es soberano, Dios es providencial, Dios obra, Dios es misericordioso, Dios perdona. Y que la única manera de que al pueblo le pueda ir bien es que se acerque a Dios, que le hable a Dios. El resto ya él sabe lo que va a ocurrir. Dios le va a perdonar, Dios le va a bendecir. Padre, gracias. Gracias porque si hoy no pensamos tanto en términos de una nación como Israel y de naciones diferentes, sí pensamos como iglesia. Y como iglesia nosotros queremos acercarnos, arrepentirnos, pedirte perdón y recibir tu bendición. Yo te pido en el nombre de Cristo, a favor de todas y cada una de tus iglesias a lo largo del globo. Te pido por los ministros y los pastores. Te pido por un grado de arrepentimiento masivo de parte de todas tus ovejas, independientemente de la posición que ocupen. Te pido, Señor, que tú nos escuches cuando hablemos, cuando te hablemos. Que tus oídos que están inclinados hacia nosotros escuchen y que en tu bondad nosotros encontremos perdón. Pero inmediatamente, Señor, yo recuerdo que tú nos pusiste como iglesia en medio de las naciones para que seamos sal y luz, de manera que en esta mañana nosotros queremos cerrar pidiéndote que te acuerdes de las naciones, en tu bondad y en tu favor. Acuérdate, oh Dios. Pero recuérdanos a nosotros que tú estás presto a moverte a favor de ellas, pero que tú siempre lo has hecho cuando alguien se para en la brecha a favor del necesitado y en este caso de las naciones. Acuérdate de Haití, oh Dios, acuérdate de Ucrania, acuérdate de Afganistán, acuérdate de Yemen, acuérdate de Rusia, acuérdate de Estados Unidos, acuérdate de Canadá, acuérdate del continente europeo, acuérdate de China, oh Dios, acuérdate de Japón, acuérdate de todo el Medio Oriente completo, de árabes, palestinos, judíos, acuérdate de todos ellos, Dios. Que en tu bondad y en tu favor, tú muevas a todas esas naciones a venir a ti en arrepentimiento, en búsqueda de lo que solamente tú tienes. Que tú les oigas, que tú les perdones, que tú les bendiga. En tu nombre, Jesús, acuérdate.